Tal como estamos una vez más de vuelta con esta materia importantísima de cara al examen nacional, que es la otorrinolaringología. Recuerden que a pesar de que son materias con un temario muy corto, son estas las que pudieran llegar a determinar a la entrada para una especialidad. Pues vamos a empezar a hablar de manera muy somera sobre los puntos clave que deben de saber todos los alumnos de cara al examen nacional. Ok, pues recordando anatómicamente el oído, dividido en tres partes, oído externo, medio e interno, que pudiéramos encontrar muchas patologías en cada una de estas entidades. Si llegan a preguntar algo del examen nacional y ustedes tienen que poner énfasis en algún área dentro del otorrino, yo les diría como punto clave que estudiaran oído. Prácticamente el oído, ¿por qué? Pues porque es algo muy propio del otorrino. Bueno, recordando que las hipoacusias que son de tipo conductivo van a ser aquellas hipoacusias que se gestan en el oído externo y en el oído medio, y las hipoacusias de tipo neurosensorial, todas aquellas que tienen algún componente directamente, pues en la cóclea, en la parte del laberinto. Muy bien, recuerden también que como parte del abordaje para las hipoacusias, de manera clínica utilizamos dos pruebas, que es el Weber y el Rinet. No podemos utilizar de manera aislada una u otra. Ambas son complementarias y son importantísimas. El Weber, simple y sencillamente vamos a dar lectura de la percepción simétrica en ambos oídos. Y el RINE, recordando que va a ser aquella prueba que se hace percutir el diapasón sobre la apófisis mastoides. Una vez que lo deja de escuchar, se coloca frente al trago. Una persona normal debe de seguir percibiendo la audición una vez que se coloca delante del conducto auditivo externo. Entonces, vamos a puntualizar el ejemplo más claro. Una vez más se los voy a comentar. Supongamos que tenemos un tapón de cerilla del lado izquierdo. Acuérdense que las hipoacusias de tipo conductivo son aquellas que se gestan en la parte del conducto auditivo o de la parte del oído externo y el oído medio. Estamos simulando un tipo de hipoacusia de tipo conductivo. Por lo tanto, el Weber siempre va a lateralizar al lado enfermo. Ajá, entonces hacen vibrar el Weber, se va a dirigir hacia el lado de la obstrucción del tapón de cerumen, en este caso del lado izquierdo. ¿Y cómo lo vamos a corroborar? Con el RINE, hacemos percutir nuestro diapasón y una vez que lo deje de escuchar, se lo colocamos delante del conducto auditivo externo, el paciente pues no lo va a percibir. Entonces corroboramos que estamos frente a una hipoacusia de tipo conductivo. Vamos a poner el ejemplo contralateral. Supongamos que del oído izquierdo tuvo una hipoacusia súbita, es decir, una hipoacusia de tipo neurosensorial. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago el RINE, evidentemente el paciente va a tener una audición normal del oído que no está afectado, que es en este caso el derecho. Por lo tanto, el Weber va a lateralizar hacia el lado sano. ¿Ok? Lado sano, ¿cómo lo corroboramos? Con el RINE hacemos vibrar los diapasones y el RINE nos va a dar positivo del lado derecho y negativo del lado izquierdo porque este definitivamente no va a escuchar. ¿Ok? Otra de las posibles patologías del oído externo, además de la otitis externa, son la patología del pabellón, como la pericondritis, la erisipela y el otohematoma. De la pericondritis, pues clínicamente vamos a diferenciar esta de una erisipela o de una celulitis porque la afectación se va a delimitar solamente a la parte del cartílago. ¿Ok? La erisipela causada por el staph o el streptococo, pues clásicamente se va a ver como una piel muy lustrosa, muy inflamada, muy roja. De ahí su nombre de erisipela, el prefijo eritros, que es enrojecimiento o rubicundez. ¿Ok? Bueno, y del otomatoma, siempre tener en cuenta que es una complicación de algún trauma sobre el pabellón auricular que se debe de drenar, ¿sí? Por la complicación que deja o la secuela que deja de oreja en coliflor. Ok, de la otitis externa, recordad que se clasifica en difusa y en circunscrita. De la difusa, pues la fisiopatología es prácticamente la alteración del pH que tiene. Recordar que el pH del conducto auditivo externo es ácido. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en agua, el pH se modifica, se hace un poco alcalino y esto hace que las bacterias oportunistas pues hagan estragos dentro del pabellón del conducto auditivo externo. Y típicamente recuerden que es la pseudomona, ¿ok? Que no se les olvide que es la pseudomona. ¿Ok? El diagnóstico de una otitis externa, clínico, lo tenemos a simple vista, clínico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues todos los datos de inflamación, el aumento de la temperatura, dolor, coloración, disminución de la función. Ese conducto auditivo externo pues está sumamente eritematoso, doloroso. Recordar que algo patognomónico en esta entidad pues es el signo del trago positivo.
al ocluir el trago, este paciente despierta muchísimo dolor, signo del trago positivo. Además, no olvidar que este paciente puede llegar a manifestar otorrea. Y se los comento porque a veces es común que nos confundamos y pensemos que la otorrea solamente se lleva cuando un paciente tiene otitis media. No, también aquí se puede presentar, no se les olvide. ¿Ok? El tratamiento de esta enfermedad pues es la neomicina, polimicina y fluocinolona. ¿Vale? La otitis externa maligna no es más que una otitis difusa no resuelta, ¿sí? Se presenta en personas que tienen algún grado de inmunocompromiso, como los diabéticos mal controlados. Entonces, en el caso clínico les van a poner un caso clínico de una otitis difusa no resuelta y con afectación a la postre de pares craneales. Entonces, siempre tiene un involucro esta patología por los pares craneales los paraliza. Hay parálisis facial, hay afectaciones de los pares craneales, de los movimientos oculares, ¿sí? El 3, el 4, el 6, típicamente. Patognomónicamente, esta enfermedad se caracteriza porque a la otoscopía se ve tejido de granulación ahí en el ISS, como está en la imagen. Sí, esta patología se trata en el hospital de forma intravenosa. ¿Quién creen que va a ser la causante? Pues la pseudomona. Y la pseudomona es el enemigo número uno del otorrino en el oído externo. No olvidar de esto. ¿Ok? La otitis media. Sí, esta enfermedad, ¿de quién va a ser? ¿De ancianos? No, ¿verdad? Es una enfermedad de niños, se los he dicho una y mil veces. Se puede llegar a presentar en adultos, claro, sí, pero para un examen nacional, estas enfermedades se le van a postrar en un niño, se le van a poner en un niño, porque pues esta enfermedad se produce fisiopatológicamente porque la trompa de Eustaquio en estas personas es chiquita, es horizontal. Las bacterias ascienden a través de la trompa de Eustaquio, colonizan la caja, el tímpano, y pues ya se viene todo el proceso característico de la otitis media, el dolor, la hipoacusia tipo conductivo, la rubicondesa, la otoscopía y las complicaciones que esta puede llegar a tener si no se resuelve de manera temprana. No olvidar que la complicación número uno de una otitis media aguda es la otomastoiditis por el acceso libre que tiene el líquido hacia la pared posterior de la caja, que es la mastoides. ¿Ok? No olviden esto. Acuérdense que también los agentes patógenos que nos importa aprendernos, pues en primera instancia vamos a dejar ya el Haemophilus influenza. Anteriormente era el Streptococcus pneumoniae y actualmente ya no. Por la vacunación dejamos en número uno el Haemophilus influenza, número dos el Haemophilus, el Streptococcus pneumoniae, perdón. Siempre es importante saber diferenciar dos enfermedades. Así va a ser el examen nacional. Los van a poner a discernir entre dos cosas, ¿sí? Otitis media aguda versus otitis media serosa. ¿Cuál va a ser la diferencia de estas dos enfermedades? Simple y sencillamente que la otitis media aguda y datos de inflamación es un proceso séptico. Por lo tanto, va a haber dolor en estos pacientes, va a haber a la exploración física, va a haber rubicundez. Si ustedes ven y comparan con una otitis serosa, pues no hay enrojecimiento del tímpano, de la membrana timpánica. ¿Eh? Los dos van a manifestar hipoacusia definitivamente porque la caja del tímpano está ocupada por líquido, tipo conductivo, recuerden, pero no va a haber duda. Si en el caso clínico viene aumento de la temperatura, hay dolor, es una otitis media aguda. ¿Vale? Se trata la otitis media aguda con amox y altas dosis, 90 kilogramos por kilogramo de peso día, que no se les olvide. ¿Ok? El diagnóstico clínico, ¿ok? Los datos de inflamación, vas a la otoscopía, pues vamos a corroborar que detrás del tímpano pues hay colección, ¿vale? Anatómicamente, es la imagen para que observen que hay complicaciones de una otitis media aguda no resuelta, dependiendo de la cara que se viole, que se degrade, que erosione, pues vienen las complicaciones. La más común, la otomastoiditis, pero también si hay una violación del tegmen tímpani, pues una meningitis, una violación de la pared medial, pues puede condicionar que el paciente produzca una laberintitis, una parálisis facial, ¿sí? Una hipoacusia, y así sucesivamente dependiendo de la cara que se afecte. Una vez entendido la pared interna, sabemos que detrás de la misma tenemos el oído interno donde está comprendido el laberinto. Anatómicamente el laberinto se divide en dos partes, un laberinto anterior y un laberinto posterior.
En el laberinto anterior tenemos a la cóclea, encargada pues de la audición. Cuando ésta sufre alguna injuria, el dato omnioso que va a manifestar un paciente va a ser la hipoacusia, ¿sí? Pero también puede manifestar acúfeno. Cuando la parte afectada es la parte posterior del laberinto, donde encontramos el sistema vestibular, pues el paciente va a manifestar vértigo, que es el síndrome cardinal. Entonces, anatómicamente, yo les digo que esta es la diapositiva maestra para poder entender los síndromes laberínticos, ¿ok? Tenemos estas enfermedades, la hipoacusia súbita, la neuronitis vestibular, el vértigo postural paroxístico benigno y la enfermedad de Meniere. Preguntadísimas. Entonces, cuando en su caso clínico venga un signo, sí, un síntoma, perdón, de hipoacusia, ustedes intencionadamente tienen que buscar el acúfeno y el vértigo. Y viceversa, si en su caso clínico viene vértigo, tienen que buscar intencionadamente en su caso clínico hipoacusia o acúfeno. Para poder integrar el topodiagnóstico de la enfermedad que les quieren preguntar. Si en un caso clínico ven las tres cosas, hipoacusia, acúfeno y vértigo, bingo, les están regalando la respuesta. Se encuentran frente a una enfermedad de Meniere. Ajá. Recuerden que la hipoacusia súbita solamente es un síndrome laberíntico anterior puro. Por lo tanto, el paciente solamente va a manifestar pérdida de la audición, es decir, hipoacusia y acúfeno, pero jamás de los jamases, vértigo. Y cuando la afectación es posterior, es decir, cuando se inflama el nervio vestibular, que médicamente se le conoce como neuronitis vestibular, el paciente va a desarrollar un vértigo. Recuerden que el vértigo de una neuronitis es intenso. Y les digo que parece como una hiperimesis gravídica. El paciente llega muy nauseoso, muy nauseoso. Es el vértigo más manifiesto que una persona puede llegar a manifestar, es de días. ¿Ok? Y el vértigo postural paroxístico benigno, pues se caracteriza por que clásicamente el vértigo se despierta con los movimientos cefaloposturales. ¿Okay? Esta enfermedad no se va a ver acompañada de hipoacusia o de acúfeno. Entonces, el nistagmo, que es el dato clínico del vértigo, es decir, la manifestación clínica, nos va a orientar si estamos frente a una patología de tipo periférico, una patología de tipo central. Para eso sirve el nistagmo y se le estudian bastantes cosas, que si se fatiga, que la dirección, el movimiento. Muy bien, ¿sí? Recuerden que el vértigo de tipo periférico, que es el que se produce en el sistema vestibular, es un nistagmo que típicamente es horizontal o rotatorio, que se fatiga, que tiene una sola dirección, ¿vale? Eso es lo característico de un periférico. Un central es un nistagmo multidireccional que no se va a fatigar nunca, ¿vale? La patología más frecuentemente implicada en vértigo es esta, es el vértigo postural o posicional, como le quieren decir, paroxístico benigno. Me atrevería a decirles que si están en el examen nacional y no recuerdan nada de los vértigos, yo escogería esta como la opción correcta porque es la más frecuente, un postural paroxístico, siempre y cuando pues coincida con un síndrome laberíntico posterior puro, es decir, que no haya datos de hipoacusia ni de acúfeno. ¿Okay? El grupo etario más afectado pues, son las mujeres, por lo regular los antecede un trauma cefálico o la antecedente de osteoporosis. Recuerden que este tipo de patología se produce porque las otoconias se mueven de su lugar y andan navegando libremente por todo el sistema endolinfático. ¿Ok? Esta diapositiva es para recordarles que la forma en la que ustedes van a identificar si trata de un vértigo posicional posterior del lado derecho o izquierdo es dependiendo de dónde se ponen en el reloj. Acuérdense que nos lo ponemos en la mano izquierda. Cuando ustedes en el caso clínico vean que la rotación va en sentido horario, es decir, de las manecillas de reloj, pues este tipo de nistagmo es característico de un eh, canal afectado posterior del lado izquierdo. Y cuando es antihorario, pues del lado derecho. ¿Okay? Recuerden que el canal afectado más frecuentemente es el posterior. Y una vez más, también les digo que si no se acuerdan de los movimientos torsionales que hace el ojo, que si a horario, antihorario, que si arriba, que si abajo, que no se preocupen, ¿sí? Recuerden que más afectado va a ser el posterior, porque por gravedad las otoconias tienden a ir hacia el suelo. Entonces, si tuvieran que elegir entre algún canal afectado, sería el posterior. Ajá. Ya nada más recuerden que si es derecho es porque va en sentido antihorario, si es izquierdo es sentido horario. Esta patología se diagnostica pues moviéndole la cabeza,
¿sí? Porque así se llaman vértigo postural. Entonces, pues hay que diagnosticar si es verdad que se despierta con los movimientos. Recuerden que la maniobra diagnóstica se llama Dix-Hallpike y es para diagnosticar un vértigo del canal posterior. Posterior. ¿Ok? Eh, Me regreso. El vértigo postural posterior, el Dix-Hallpike, recordar que se trata con la maniobra de E-Play. E-Play. Y si no está E-Play en su diapositiva, en sus respuestas, perdón, van a poner Semont. La maniobra diagnóstica para valorar o diagnosticar una canalolitiasis del canal lateral se conoce como McClure y se trata con barbecue. En la diapositiva ustedes ven también que hay una cuestión que se llama cupulolitiasis, canalolitiasis. Les recordaba yo en clase que a veces es muy complejo de entender este movimiento de los ojos del nistagmo que produce uno y la otra. Acuérdense que el horizontal, los ojos van a batir de forma horizontal. Si en su caso clínico no ven movimiento torsional, y si es más bien horizontal, el canal afectado es el horizontal. Agua pasa por mi casa. La enfermedad de Meniere, que es el hidropseno linfático, se presenta típicamente en personas que consumen sal en exceso. Van a identificar la triada clásica, el acúfeno, la hipoacusia y el vértigo, que debe de ser de forma fluctuante. Estas manifestaciones se producen, recuerden, porque empieza a producirse en la estrella vascularis líquido, endolinfático, y llega un momento donde no se puede drenar y el contenido excede el continente, se rompe la membrana de Reisner y pues es cuando los síntomas empiezan a mermar, se apaciguan, se les quita, pero pues como es una enfermedad crónica, otra vez vuelve a haber un incremento de la endolinfa y los síntomas regresan. Entonces es por eso que es recurrente, los pacientes suelen incapacitarse por el vértigo, aunque les digo que lo que más preocupa siempre pues es la audición, estos pacientes suelen quedar sordos. La hipoacusia que producen, ya sabrán que es una hipoacusia tipo neurosensorial. Ahí está la triada, que no se les olvide. Tratamiento médico, médico, fíjense muy bien, médico, ajá. La betistina es el que se llega a utilizar para esta enfermedad. ¿Ok? Pero cuando el tratamiento médico no previene el vértigo, los episodios vertiginosos, y son incoercibles y este paciente es muy manifiesto, pues se llega a utilizar gentamicina intratimpánica. Para ello, es importante hacerles estudios audiométricos, corroborar que su audición esté bien, ¿saben? Entonces, lo que les digo siempre es, acuérdense que la gentamicina es un medicamento altamente vestíbulo-tóxico y casi no afecta a la parte anterior del vestíbulo, que es la cóclea. Por lo tanto, no se afecta tanto a la audición. Ajá. Pero bueno, eso es una opción terapéutica para el Meniere. La neuronitis vestibular no es más que la inflamación del nervio vestibular, que deben saber que lo antecede siempre una infección de vías respiratorias. Es la segunda causa más frecuente de vértigo. El vértigo intenso es la característica de esta enfermedad. Les dura días, así de sencillo, días, 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 días. ¿Ok? No olvidar que los otorrinos no somos otorrinos, sino esteroides, se les suele dejar esteroides y cuestiones sintomáticas como sedantes vestibulares y antimétricos. ¿Vale? Aquí está el resumen. El vértigo postural más frecuente, no olvidar que es el postural, el más frecuente, perdón. La neuritis vestibular, la causa número 2, siempre antecedido por infección de vías respiratorias, se trata con esteroides. La enfermedad de Meniere, pues es una triada que la que lo compone, vértigo, hipoacusia y acúfeno, ¿vale? Se trata con betistina de manera médica, si no responde, gentamicina intratimpánica, ¿ok? La hipoacusia súbita, que también es un síndrome de laberinto interno, muy localizado a la parte anterior, debemos encontrar siempre en el caso clínico la triada clásica, la pérdida de la audición de tipo neurosensorial de al menos 30 decibelios en 3 frecuencias consecutivas en los últimos 3 días. ¿Ok? Esa es la triada de la hipoacusia súbita. ¿Qué deben de saber de esta enfermedad? Que también lo puede anteceder una infección de vías respiratorias. Es como que lo clásico. El tipo de hipoacusia pues, es neurosensorial, como su definición lo dice, y para que se pueda llegar a este diagnóstico, por lo tanto, se suele pedir una audiometría. Si no, no se puede llegar a este diagnóstico. ¿Ok? Entonces, siempre la audiometría. El tratamiento,
de esta enfermedad, pues es el esquema de reducción de prednisona. Una vez más, doctores, así como lo están viendo. Hay que tener cuidado cuando esta persona pues tiene alteraciones metabólicas, sobre todo con la glucosa, que va a estar contraindicado el uso sistémico, cuando no esté controlado. ¿Ok? Una opción viable es la colocación intratimpánica de metilprednisolona. ¿Vale? Que no se les olvide. La autoesclerosis es otra enfermedad típicamente de personas jóvenes, mujeres, posparto, o que han tenido recientemente alguna gesta. Se caracteriza porque la platina del estribo se fija pues de manera muy dura ahí a la ventana oval. Entonces, pues, la hipacusia que suele producir de manera inicial, pues va a ser conductiva, aunque con el transcurso de la enfermedad, esta suele llegar a esclerosar pues la cóclea, incluso el laberinto posterior y dar datos de afectación laberíntica anterior y posterior, como la hipacusia acúfeno y vértigo, aunque es raro, ¿vale? Pero sí hay que tenerlo en cuenta. De la autoesclerosis, pues hay bastantes cosas que se les pueden llegar a preguntar en un examen nacional, bastantes. Entonces, número uno, porque son epónimos prácticamente por eso. La paracusia de Willy no es más que la percepción mejor en ruidos, en un ambiente muy ruidoso. Esto es porque se eleva el volumen para hablar, se rompe la fijación del estribo ahí en la ventana oval y pues como que hace un efecto de pistón más suavecito y por eso el paciente pues hoy escucha mejor. Por esto. También recordar que en la autoesponjiosis se presenta el signo de Schwartz, no olvidarlo, ¿saben? Ese enrojecimiento, esa rubicundez producida por la congestión de senos ahí en el promontorio, ese signo que ven ahí. ¿Ok? ¿Qué más se puede encontrar en la autoesclerosis? Pues otros signos como es el signo de Holmgren ahí en el conducto auditivo externo. Audiométricamente esta enfermedad es como se diagnostica. No se puede diagnosticar una autoesclerosis clínico. Se tiene que pedir audiometría para corroborar algo patognomónico dentro del estudio audiométrico que es el nicho de Carhart, este cierre del gap de la vía aérea y ósea a nivel de los 2000 hercios. Eso lo deben encontrar. También el reflejo estapedial, pues va a ser un reflejo de encendido y apagado, el on-off. Las curvas de Yerger, la curva AS que lo caracteriza y el tratamiento se va a reducir en una sola cosa para ustedes. Es quirúrgico y se llama estapedotomía o estapedectomía. ¿Ok? De la faringoamigdalitis, pues lo que más les importa de cara al examen nacional, pues es la afectación por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Ok? Eso es lo que deben de llevarse como arsenal en conocimientos al examen nacional. Y pues para ello los criterios de Centor fueron bien descritos para poder identificar si estamos frente a una infección tipo bacteriana o una infección de tipo viral. No olvidarlos. Ajá, Maquisac luego ya los modificó y les empezó a poner puntos agregados a cada uno de estos cuatro primeros criterios, que era la temperatura mayor a 38 grados, el exudado amigdalino, las adenopatías y la ausencia de la tos. Todas estas eran contundentes de una afectación bacteriana. Pero también luego dijo Maquisac, hay que ponerle un punto a todas aquellas personas que tienen la edad entre 3 y 15 años. ¿Por qué? Porque pues es el grupo etario más afectado. Entonces, por eso les empezó a poner un punto. No les dio ningún puntaje a esas personas comprendidas entre 15 y 45, pero le restó un punto a las personas mayores de 45 años porque vio que en este grupo etario pues casi no había afectación por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Para qué me sirven los criterios? Para la administración adecuada de antibióticos. Para eso sirve, ¿ok? Entonces, recordar que de 3 puntos en adelante, ustedes van a indicar el tratamiento médico. ¿Ah? El tratamiento de erradicación que también pueden llegar a preguntar de cara al examen nacional, van a responder ustedes penicilina. Les van a preguntar el de erradicación y van a poner como punto de corte el peso en kilogramos, 23 kilogramos. ¿Ok? Si una persona pesa más de 23 kilogramos, le van a tocar 1.200.000 unidades de penicilina. ¿Ok? Dividida en 3 dosis cada 21 días. Y si el paciente pesa menos de 23, pues la mitad, prácticamente. ¿Ok? Es decir, 600.000 unidades internacionales. ¿Ok? Si es alérgico, pues los macrólidos no pueden faltar. Complicaciones de una faringoamigdalitis no resuelta, pues
Hay muchas. Pero les vamos a platicar la que más suelen preguntar, que es la angina de Ludwig, que no es más que la infección de los tres espacios del piso de la boca, que es el submental, submandibular y submentoniano. Y es un absceso que va a disecar estos tres espacios y que va a traer como consecuencia la glosoptisis. La lengua se va hacia atrás y por lo tanto complica la vía aérea. Este paciente se suele tratar siempre con traqueotomía. No olvidaría después, pues el drenaje, obviamente, y la antibiótico-terapia, el esquema de esteroides. Otra complicación, pues, es el absceso periamigdalino. Recordar que clínicamente se caracteriza por la voz en papa caliente, la cialorrea y el signo del desplazamiento del velo del paladar. ¿Ok? El tratamiento es una punción aspiración. Si viene ahí en sus opciones, esa es la respuesta. Y si no, pues drenaje, prácticamente. ¿Ok? Otro absceso que puede llegar a preguntar, pues es el parafaringio, que no es más que pues el involucro de este espacio, que es altamente complicable. Y una de las cuestiones que suelen llegar a preguntar es el síndrome de Lemierre, que no es más que una trombosis séptica de la vena yugular interna. ¿Vale? Importante que lo sepa, porque ha llegado a caer el examen nacional. Otro absceso de los de cuello, pues es el retrofaringio y los pueden preguntar en dos cuestiones. Una antecedente de haber ingerido pescado o en los niños, ¿sí? Acuérdense que dice en ese espacio hay ganglios, los niños que se llaman ganglios de Rubier y que se suelen infectar y luego pues producir un absceso. La manifestación clínica, pues la disnea, el dolor, las posiciones anómalas que adoptan los pacientes para poder respirar. Es hiperextensión del cuello, tratamiento es un drenaje intraoral. ¿Ok? Y la que platicamos, la angina de Ludwig. Que de nariz, pues la rinitis alérgica es algo que pues, llegan a preguntar. La clínica no creo que sea tema con ello. Todo el mundo hemos tenido algún paciente con cuadros alérgicos, nasales, el estornudo en salva, el lagrimeo, la hiperemia, la obstrucción nasal, rinorrea, ¿qué más? El saludo alérgico, todas las fases adenoideas, que así lo refieren las líneas de Denning-Morgan, el pliegue transverso, el saludo alérgico. Todo esto es contundente de una persona que es alérgica, pero para poder llegar a hacer el diagnóstico contundente se requiere de las pruebas cutáneas. Preguntadísimo, pruebas cutáneas. Estas prick test. ¿Ok? Tratamiento inicia siempre en casa, control ambiental, evitar el contacto con el alergeno. Hay muchas medidas generales, ¿ok? No almacenar eh, alfombras, peluches, almohadas, lavarlas constantemente, la ropa de cama, evitar tener cortinas, mascotas. Eso es el control ambiental. Una vez que ya se tiene pues se brinca al tratamiento farmacológico. Y acuérdense que el rey del tratamiento de la alergia es el esteroide una vez más, y es la fluticasona. En embarazadas la budesonida y otra opción que tenemos es la mometasona. Ese es el de entrada. Recordar que cuando el paciente, además de que ya se le dejó el tratamiento inicial, presenta, por ejemplo, comezón, estornudos, pues se le puede agregar un antihistamínico, ahora sí la loratadina, pero de entrada no es la loratadina el tratamiento de elección. ¿Vale? ¿Qué otra cuestión? Pues cuando el paciente, además de haberles dejado un tratamiento adecuado de fluticasona por 3 meses, no hay alguna mejoría, pues se suele ahora sí mandar al alergólogo para hacerle terapia de vacunas. La cirugía se reserva para aquellas personas que tengan obstrucción, para eso. Ok, la obstrucción encaminada a liberar la vía nasal por congestión turbinal o una desviación septal. En la nariz también podemos llegar a tener una rhinosinusitis fúngica, que típicamente les van a preguntar la mucormicosis, rhinosinusitis fúngica invasiva. ¿Ok? Pues bueno, la produce el grupo de los Rhizopus o Zygomycetus. Se presenta en medios ácidos, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos como los diabéticos. En los diabéticos, ¿vale? Medios ácidos, complicación de la diabetes, cetoacidosis. Entonces, en estos pacientes se suele presentar la mucormicosis y pues que deben de saber que clínicamente se tiene la alta sospecha con la mancha negruzca, es la necrosis al final de cuentas que produce este hongo por obstrucción vascular, por trombosis. Suele presentar también afectación de pares craneales. El más común es B2 de trigémino, pero también puede llegar a tomar el facial o pares de los movimientos del ojo. También, ¿ok?
El tratamiento demanda pues, una verdadera urgencia, una impronta para una impronta de la lesión para corroborar que estamos frente a una infección fúngica y por lo tanto debridar toda esa lesión y inmediatamente una vez el debridamiento, la aplicación del antifúngico sistémico que es la anfotericina B liposomal. ¿Ok? De la parálisis facial, recordar que la causa más frecuente pues es la parálisis de Bell, que no tiene alguna causa determinada, pero que les debe importar a ustedes saber discernir si están frente a una patología central, una periférica. La patología periférica es la que toda la hemicara se va a ver afectada. Recordar que la parte que se queda paralizada es la lisa y la que tiene la contracción muscular, pues es la que sí está funcionando. ¿Ok? No olviden eso, ¿sí? Porque suelen confundir mucho. Una parálisis central va a preservar los pliegues de la porción central. Existen pruebas para el topodiagnóstico, claro, para valorar la producción de la lágrima que la da el nervio petrosuperficial mayor, el reflejo estapedial dado por el nervio músculo del estribo, incluso pues para ver si la persona percibe unos sabores, ¿vale? Que estos están dados por el cuerda del tímpano. Entonces, yo les decía en clase que deben ustedes de saber topográficamente si una persona está paralizada perigeniculadamente o después del geniculado, es decir, con estas tres cuestiones, la producción de lágrima, la algiacusia o la molestia a los ruidos y la percepción de sabores. Eso es importante que lo sepan, ¿sí? Todas las parálisis faciales, doctores, todas las parálisis periféricas se tratan con esteroides. Todas, todas, todas. Pero si en su caso clínico viene esteroide más aciclovir, esa van a colocar como respuesta correcta. Pero si los ponen a competir en que si le dejan antiviral o le dejan esteroide, definitivamente dejen el esteroide. ¿Ok? Como están viendo ahí, pues se deja un esquema de reducción de prednisona. Y en quienes se suele dejar a fuerza el aciclovir, pues en el síndrome de Ramsay-Hunt, que acuérdense que es la única parálisis facial que se conoce que es causada por el virus varicela zoster. Hay otras parálisis que deben de conocer de cara al examen nacional, como el síndrome de Mendelssohn-Rosenthal, que es una parálisis facial periférica de causa hereditaria, ajá, además del edema orofacial que lo caracteriza y la lengua fisurada. Tratamiento esteroide, como todas las parálisis periféricas. El síndrome de Ramsay-Hunt, una vez más, ajá, las vesículas que van a aparecer ahí en el área de Ramsay, en la concha, ajá, la parálisis facial y cuando es solamente afectación del facial, pero como es un síndrome de neuropatía craneal múltiple, también suele presentar hipoacusia, vértigo y pues dolor, obviamente. El síndrome de Helford-Waldstrom, que se presenta en la sarcoidosis, que es la fiebre uveoparotidia, es la parálisis producida por el crecimiento de la parótida. Recuerden que por medio de la parótida corre o discurre el nervio facial antes de dar sus ramas ahí en el pez anserinus. De laringe, el estridor de tipo inspiratorio, eso es contundente para hablar de una patología de tipo supraglótico. El estridor bifásico y el estridor expiratorio en realidad no es tan constante en su clínica, pero el supraglótico sí es expiratorio de ley. Es decir, si ustedes en su caso clínico ven estridor inspiratorio, obligadísimos a contestar una supraglotitis o una epiglotitis, pues que es lo mismo. ¿Ok? A que lo sepan. La causa más frecuente de estridor en los recién nacidos es la laringomalacia. No olviden esto, ¿ok? Que no es más que la inmadurez de los cartílagos de la laringe. Tienen como factores de riesgo, pues, una prematurez o el reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el tratamiento? Expectante, hay que dejar que maduren los cartílagos, en la gran mayoría. Suele haber cuestiones quirúrgicas, pero para ese examen nacional no va a ser el caso. Otra de las enfermedades que suelen poner a competir para, para hacer un diferencial es el CRUP y la supraglotitis. Recordar que la edad de aparición aquí sí es importante. El CRUP se presenta de edades más tempranas, ¿sabes? Desde los 6 meses hasta los 3 años. Y las típicas bacterias, las típicos bichos que la causan, pues son virus, a diferencia de la supraglotitis o epiglotitis, que es de una edad un poquito más tardía, típicamente escolares
o preescolares, 4 o 5 años, es el grupo etario más afectado. Y aquí es una bacteria. Ujú. La sintomatología, pues, es diferente. La tos de perro, tos traqueal, siempre va a ser típica del CRUP, de la laringotraqueobronquitis. Ajá, radiográficamente hay signo del pulgar en la supraglotitis y el signo de la torre en el CRUP. No olvidar estas diferencias. Es preguntadísimo esto. Papilomatosis, pues es una enfermedad que suele causar el virus del papiloma humano, típicamente 6 y 11, con un riesgo carcinogénico muy, muy bajo. En realidad, la transmisión es vertical. La clínica, pues, es un estridor bifásico que presentan los chaparritos. Es una causa de altísima mortalidad en los escolares. ¿Ok? El tratamiento, pues, es la resección por hacer CO2. Vean, esto es terrible para quien lo padece. La epistaxis, pues, típicamente se divide en anterior y posterior. Eh, ¿Qué deben saber de eso? El algoritmo. Esto es lo que tienen que saber para su examen nacional, que es una urgencia tratada como el ATLS. Si en su examen viene por ahí la valoración de la vía aérea, es como paso inicial, eso es lo que van a contestar, vía aérea, por favor. Y ya después, pues tienen que recordar todo este algoritmo. Empezamos haciendo compresión digital por 20 minutos, luego sueltas, vuelves a valorar, si sigue sangrando, pues otros 20 minutos le aplicas presión digital. Si no hay cese del sangrado con estas medidas, pues procedemos a cauterizar o química o eléctricamente el vaso sangrante. Recuerden que el tratamiento va encaminado en la gran mayoría a, a tratar lo más común, el epistaxis más común es el anterior, ahí en el plexo de Kieselbach, en el área del hilo. Por eso es que se empieza haciendo este tipo de algoritmo y después vamos siendo cada vez más invasivos. Después de la cauterización químico-eléctrica y el plexo de Kieselbach, si no hay mejoría, pues bueno, vamos a colocar un taponamiento nasal anterior, ¿ok? Y lo vamos a revalorar. Si hasta aquí llegó el problema, pues bueno, pues lo quitamos en 48 horas. Si no se cede el sangrado, se suele colocar un taponamiento posterior, ¿ok? Y si con el taponamiento anterior y posterior no hay mejoría y sigue sangrando, vámonos a hacer más invasivos aún. Vamos a hacer la ligadura, ¿sí? La ligadura, ¿ok? Ligadura de la esfenopalatina, maxilar interna y hasta el último, la carótida externa. La embolización se reserva para casos muy especiales. En realidad no se recomienda del todo, puesto que a pesar de que es un poco selectiva, hay altas complicaciones por migración del trombo hacia estructuras intracerebrales. Fracturas Lefort, 1, 2, 3. Con esto terminamos el repaso. Así se caracterizan, dependiendo del trazo y del trazo fracturado que siga. La Lefort 1, pues es la que sigue la línea del hueso alveolar. Ajá, toda la parte superior del maxilar en forma recta. La tipo 2 es una fractura de tipo triangular que va desde las apófisis pterigoides, pasando por la rama ascendente, huesos propios nasales, espina frontal y la forma eh, en espejo de la hemicardia contralateral. La tipo 3 es una disociación craneofacial, es una fractura horizontal que pasa por el apófisis pterigoides de un lado, sí, pero en vez de ir por rama ascendente, esta va por el piso de la órbita, pum, piso de la órbita, luego huesos propios nasales y de forma en espejo bilateral. Pues, doctores, yo sé que todos van a quedar. Yo les deseo siempre el mejor éxito a todos ustedes, y recuerden que el conocimiento no surte efecto hasta que no se transmite. Muchas gracias, doctores.